no te canses, sirve al Señor, firme adelante, yo te sostendré. Confía en Jehová, o en la lucha y en la prueba, con mi presencia te consuela, yo te sostendré. Confía en Jehová, cántico nuevo pongo en tu boca, cántico nuevo para que me alabes. Yo te sostendré, yo te apoyaré, yo te ayudaré, nunca te dejaré, así dice Jehová, Dios de Israel. Oh, cántico nuevo pongo en tu boca, cántico nuevo para que me alabes. Yo te sostendré, yo te apoyaré, yo te ayudaré, nunca te dejaré, así dice Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová, Dios de Israel. Oh, hijo mío, no te canses, sirve al Señor, firme adelante, yo te sostendré. Confía en Jehová, o en la lucha, en la prueba, con mi presencia te consuelas, yo te sostendré. Confía en Jehová, cántico nuevo pongo en tu boca, cántico nuevo para que me alabes. Yo te sostendré, yo te apoyaré, yo te ayudaré, nunca te dejaré, así dice Jehová, Dios de Israel. Aleluya, cántico nuevo pongo en tu boca, cántico nuevo para que me alabes. Yo te sostendré, yo te apoyaré, yo te ayudaré, nunca te dejaré, así dice Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová, Dios de Israel.
Así dice Jehová, el Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Ese era un video de uno de los cánticos originales. Y me alegro tanto de que Titi Doris esté ahí porque a ella le da tanto aliento y eso me da gozo. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, lo estamos haciendo desde casa. Si no han estado al tanto de nuestros anuncios, pues la iglesia está cerrada por esta semana, no porque haya habido algún brote dentro de la iglesia ni con algunos de los miembros de la iglesia, nada de eso, no vamos a exagerar, pero siempre viniendo con la verdad. Algunos de nuestros jóvenes y aún algunos adultos de la iglesia estaban el sábado pasado en un hogar donde se tomaron las temperaturas de todos que entraron, pero uno de los jóvenes, no de nuestra iglesia, a los 2 días brota con el coronavirus y él fue muy íntegro y se comunicó con la hermana Amy. La hermana Amy se comunicó con la administradora de la iglesia, nuestra hermana Nancy. Ella me llamó y pues tomé una decisión ejecutiva de cerrar la iglesia por unos días. Uno, para asegurar que pudiéramos tener suficiente tiempo para comunicarnos con todos los que estuvieron expuestos. Una cosa es tener el coronavirus, otra cosa es ser expuesto al coronavirus. En febrero yo estuve expuesto al coronavirus sin saberlo. Tuve que hacer un servicio fúnebre para una prima y la tía de esa primita que murió, al verme se alegró tanto de que yo hubiese podido llegar. Era una distancia de más de 1 hora y media y fue justamente el día antes del cierre en Nueva York. Si llega a ser un día más, no voy a poder llegar a la funeraria porque cerraron. Pero fue justamente el día anterior. Y aunque yo fui con mascarilla, ella no tenía mascarilla. Y se me tiró encima y se me abrazó. Y la alegría de por fin ver un familiar. Fue un fúnebre muy poco atendido por la situación. Y la mayoría de la familia estaba en Puerto Rico. Y lamentablemente, pues, yo era el único ministro y pues hice un culto fúnebre y finalmente, pues, no hay ningún problema. Nos fuimos para casa. Pasaron 2 o 3 días. Ella tenía viaje a Houston, Texas, de donde provenía. La llamo para saber si ella llegó a tiempo. Como al otro día se cejaron todo. Ella me dijo que llegó bien, pero que lamentablemente se le habían comunicado de que habían sido expuesto a alguien en la funeraria, alguien de la familia del esposo de la sobrina quien murió, salió positivo al coronavirus. Estamos hablando de febrero, amados hermanos. Y ella y su esposo José salieron positivos y tuvieron casi 3 meses. Ellos son mayores que yo, imagínense, hermano. Y les cogió mucho tiempo vencer este coronavirus y gracias a Dios lo pudieron vencer. Al yo recibir esas noticias, pues tomé la decisión ejecutiva de hacer cuarentena por mi propia cuenta. Traté de llamar a algunas de las agencias locales para ver si me podía hacer la prueba, pero
No me permitían la prueba porque no habían suficientes pruebas en aquel tiempo. Ya eso no existía, el gobierno americano estaba muy atrás. Las pruebas que estaban disponibles eran solamente para personas con síntomas. Y yo me sentía bien, no tenía ni fiebre, ni tos, ni nada. Me sentía como me siento hoy, ¿verdad? Listo y presto para hacer la obra del Señor, y pues me negaron en 2 ocasiones, en el mes de marzo, en el mes de mayo. Intenté para asegurarme, porque posiblemente era lo que se llama asintomático, pero no me hicieron las pruebas porque no habían suficiente disponible. Ni aún en mayo no cualifiqué, me negaron. De todos modos, pues obviamente no tenía el virus, pero yo dono sangre cada 2 meses. Es mi práctica de donar sangre para ayudar a aquellos que están en necesidad. Es una práctica que llevo por muchos años, desde mi juventud, y había dejado de dar sangre, y entonces mi doctora me dijo que yo tenía mucha sangre, que debería de sacar alguna de ella porque no me hacía bien. Produzco mucha sangre y eso no es bueno, amado hermano. Entonces, pues cada 2 meses pues me hago disponible, y ellos me llaman y necesitan mi sangre, y yo digo, bueno, si mi sangre está contaminada, ya me lo darán. Y ya he dado sangre 4 veces desde aquel entonces. 4 veces, cada 2 meses he dado sangre. Voy a dar sangre el mes que viene. Di sangre al final de octubre. A finales de diciembre voy a donar sangre otra vez. Y cada vez que regreso no hay antígenos de coronavirus. Así que eventualmente me hice la prueba y salí bien, gracias a Dios. Y antier me hice la prueba porque mi hijo Joey estaba presente en esa actividad donde ese joven dio positivo, y de todos modos nos comunicamos con todas las personas que estaban allí presentes. Lamentablemente algunos de ellos vinieron al culto el domingo sin saber, y cada persona que entra se le toma la temperatura. Nadie tenía fiebre. Mi hijo no ha mostrado ningún síntoma. Ahora mismo bajó a comer algo. No hay ningún problema, pero como yo vivo con él, pues me estoy expuesto. Y antier fuimos y nos hicimos la prueba, y estamos esperando de que todo salga negativo, gracias a Dios. Y si así lo es, pues así lo será. Pero sin correr ningún riesgo, como son más que una persona. Estamos hablando de como 10 o 12 personas que estuvieron expuestos y que son miembros de nuestra iglesia, y que un número de ellos vinieron al culto el domingo. Pues necesitábamos tiempo para comunicarnos con todos los que estaban allí presentes este pasado domingo, lo cual lo hemos hecho. La hermana Nancy se ha encargado de eso, se ha comunicado con toditos ellos. Se le da a entender, usted puede hacer una de 2 cosas. Si usted estuvo presente, puede hacer cuarentena, que es lo que estoy haciendo yo, o puede hacerse la prueba, que también lo hice yo. Estoy en espera de que me regrese los resultados de la prueba. Y de todos modos, pues no me voy a correr, como dicen en Spanglish, el chance. No me voy a correr el riesgo de que tengamos el culto y una persona salga positivo. Y por lo tanto, pues este domingo suspendimos el culto en persona. Va a haber culto, yo estaré predicando, yo haré el devocional, yo lo haré como lo hice tantas y tantas y tantas veces en estos 10 meses. Y 2 de nosotros haremos, un hermano de la iglesia, estaremos a 20 pies de cada uno, lo haremos ahí, sincronizado perfectamente, y a las 11 de la mañana el domingo estaremos dando el culto, y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Hoy por hoy el hermano Rey estaba presto y listo para hacer el estudio bíblico, pero el pastor Raúl estaba presente en la actividad, y no quiero que ni él ni el hermano Rey se corran el riesgo, porque estamos hablando de personas de edad como yo, y por lo tanto no queremos que se queden cuidaditos en sus hogares
y relajado porque todo marcha bien. No hay pánico, pero sí hay precaución. No somos personas sin fe, pero sí somos personas con inteligencia. Y la fe no cancela la inteligencia. Por lo tanto, estamos usando todas las precauciones necesarias para evitar contagio, porque quiero que siempre entiendan que si abro las puertas de la iglesia es porque estoy 100% seguro de que hemos hecho todo para prevenir. El único que puede prevenir 100% es Dios. Pero Él exige de mí de que yo haga mi obra, mi trabajo con excelencia, con pulcritud y con criterios de integridad. Y por eso es que el Señor nos ha bendecido, porque lo que hacemos lo hacemos con excelencia para el Señor. Así que, amados hermanos, excusamos al hermano Rey para que él tenga y esté relajado, al pastor Raúl en su casa. Yo estoy aquí presente desde mi hogar, desde mi sitio donde he estado este púlpito por 10 meses. Yo no tengo sala en mi casa. La sala se convirtió en el estudio de grabación y mis hijos no tienen sala, ellos tienen sus propios cuartos, que hagan sus salas allá. Este es mi púlpito y aquí estaré dando el estudio bíblico de hoy. Les di ese cántico porque lo tenía pregrabado y no vamos a tener culto, vamos a ir directamente al estudio bíblico. Así que, amados hermanos, vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia con dádivas de gracia, Señor. Con dádivas de gracia porque tú nos has protegido, nos has dado todos los recursos necesarios para proteger a tu pueblo y mantener todo claro y con integridad. Te doy gracias, Señor, por el joven que, aunque salió positivo, fue íntegro y fue muy responsable en comunicarse. Te pido, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre él, Señor. Y aunque no lo conocemos, es de otra iglesia, pero el Señor es tu hijo. Ministrale y fortalécele, Señor, y permite, Señor, que todas las señales de este virus sean removidas en el nombre de Jesús. Y por la sangre de Cristo reclamamos su sanidad. Padre, te pedimos por todos nuestros jóvenes y por todos los adultos que allí estaban presentes, hasta los niños que estaban presentes. Señor, te pido que tú pongas tus ángeles guardianes alrededor de cada uno y que ni uno salga positivo a este coronavirus. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de dar la clase por este medio, a través de esta plataforma. Te pido, Señor, que nos prepare nuestros corazones para recibir palabras de ti. Lo pedimos todo en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pues bien, amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Hoy no voy a dar un estudio bíblico profundo. Esto lo que se llama en el Instituto Bíblico es survey, un survey. Un survey es como si fuera un resumen de uno de los libros más importantes de la Biblia. Y solamente voy a dar un resumen de un capítulo, porque yo no soy persona de pocas palabras. Y cuando se da al tema de este libro, pues, amado hermano, sin notas, yo me he dedicado casi, yo diría 30 y pico de años dedicándome a estudiar este libro. Lo considero el libro más importante de la Biblia y es lo que muchos teólogos llaman la constitución de la fe cristiana. Así que les invito al primer capítulo del gran apóstol de la libertad, al gran apóstol del alma libre, al gran apóstol de los gentiles, el gran apóstol del Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo, su carta a la iglesia de los romanos. Abran sus Biblias al primer capítulo, capítulo 1. Así que les doy tiempo para que hagan, si quieren tomar notas, pueden tomar notas. Tengo las pistas ahí para que se puedan aprovechar de la misma. Esto es un survey, un resumen. Como les dije, no puedo adentrar en nada
porque si empiezo a adentrarme, pues entonces me quedo ahí. Y ustedes los que vienen a los estudios bíblicos hispanos saben que el Evangelio de Juan me tomó casi 2 años completarlo, año y pico, casi 2 años completarlo, palabra por palabra. La epístola de Santiago me tomó como 5 meses en completarlo. Yo voy palabra por palabra y claro, cuando estamos juntos, pues permito preguntas, conversaciones y aplicaciones y siempre nos gozamos. En, este, en esta plataforma se puede hacer, pero necesitaría ayuda para que alguien leyera las preguntas, los comentarios y me hiciera saber qué están diciendo, qué pregunta. Y no tengo a nadie porque todos están haciendo sus quehaceres. Mi hija también fue expuesta. Esto como dicen en inglés, when it rains it pours. Cuando llueve, baja trueno. La jefa de mi hija salió positiva. Por lo tanto, Esther fue a llevarla a hacer su estudio. Ella tiene que trabajar también, aún así. Como ella trabaja con animales, no hay ningún problema, pero de vez en cuando tiene reuniones con su jefa y la jefa salió positiva. No en el trabajo, probablemente ella está envuelta en la política de Connecticut y lo más probable en toda esta politiquería de las elecciones se expuso. Y ahora mi hija, Rosita, tiene que hacerse. Así que prontamente todos aquí estaremos haciendo, Esther se va a hacer la prueba también. La única que no se ha hecho la prueba sería Kaylin y Jojo, la peja. Pero estamos bien, gracias a Dios. No nos estamos quejando ni estamos atemorizados de ninguna forma. No way, de ninguna forma. Venga lo que venga, estamos prestos y listos para hacer la obra del Señor. Estamos listos, mis amados hermanos. Vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Y Romanos 1. Voy a leer el capítulo entero antes de darle el resumen, para que por lo menos hagan lectura de la palabra. Bueno, imagínense un estudio bíblico que no se lea la palabra. Vamos a leer el capítulo entero y estamos hablando de 32 versos. 32 versos. Así, cuando estén listos, digan amén. Es más, voy a ponerle la palabra ahí solito para que la vean. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, y por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor,
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí está el texto clave. Si van a entender el libro, estos dos versos son los textos clave. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo a la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. Heavy duty. Heavy duty. El, el, el pasaje, el pasaje bíblico ahí, amados hermanos, es un pasaje que es una introducción al libro. El libro tiene 16 capítulos. Ese es el primero, imagínense. Por eso es que le llaman el libro más importante de la Biblia. Es el libro por el cual el apóstol se dedica a darle a un grupo en la iglesia, especialmente los gentiles, que él es el apóstol de los gentiles y él no había tenido la oportunidad de irlos a ver. Para esta época él estaba prohibido verlos. Hubo un escándalo financiero en la ciudad de Roma que había sido promovido entre
un banquero judío, y la esposa de un senador romano, donde hizo una trampa y se perdió dinero, y culparon a los judíos, y los judíos prominentes de la ciudad fueron expulsados, y no estaban dejando que judíos regresaran a Roma. Esto sucede durante el imperio de Claudio. Claudio es el César cuando esto sucede. Y por lo tanto, Pablo tenía con ansias ir a esta iglesia, que era una iglesia de judíos y gentiles, pero donde los gentiles eran mayoría, y él era la única iglesia. Todas las otras iglesias, la mayoría eran judíos. El cristianismo es una expresión judaica, es el cumplimiento del judaísmo real, y por lo tanto es una religión judía. Pero como Cristo le había dado un mandato a la iglesia para que llevase este evangelio a todas las naciones, y los apóstoles fueron lentos y un poco reacios y renuentes a ir y llevar el evangelio, Dios utilizó la persecución. Dios utilizó diferentes cosas. A veces cosas suceden en nuestro ambiente que para nosotros es algo malo, pero para Dios es algo que prepara el ambiente para un mover de Dios. Por eso es que no entendemos las cosas de Dios. Dios tiene un plan y un propósito, y ese plan y ese propósito es llenar la tierra con el conocimiento de Dios y traer el reino de Dios al planeta Tierra, a este mundo, y desplazar a los reinos diabólicos y establecer el reino de su Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, a nosotros no nos complace algunas cosas difíciles. Por ejemplo, esta pandemia, y no entendemos cómo es que Dios puede utilizar esto para su plan. El plan de Dios es más importante que los deseos míos. Mi deseo sería que esta pandemia se desapareciera, que pudiéramos una vez más disfrutar de las libertades, de socializar y confraternizarnos con los hermanos y estar juntos en armonía. Qué dicha y qué cosa más linda. Pero a Dios le complace hacer cosas que a nosotros no nos toca decidir. Y por ende necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Pablo se tuvo que someter porque no pudo visitar esta iglesia. Pues bien, vamos a dar un resumen de... vamos a ver, lo hice mal. Ok, vamos a aquí y aquí. No lo hice bien. Ahora vamos aquí y aquí. Ahora estamos bien. Pues bien, vamos a darles a ustedes la introducción a la epístola de los romanos. La introducción a la epístola de los romanos. El autor es el apóstol Pablo. Aquí no tengo que pasar mucho tiempo. Si estuviera en el colegio bíblico, uno dedica una lección a esta primera pista nada más. Es esencial que cuando uno hace un estudio bíblico uno determine quién es la audiencia, quién es el autor, cuál es la ocasión, cuándo se fue escrito. Todo eso es muy importante determinarlo. Pero en términos de esta epístola, casi el 100% de todos los teólogos y eruditos que se dedican a los estudios de las Sagradas Escrituras concuerdan de que no hay duda de que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Así que el autor es el apóstol Pablo. Entonces, la fecha más o menos, y tenemos que ir con más o menos, porque no escribían la fecha como nosotros, cuando escribimos cartas le ponemos la fecha. Sabemos que en el libro de los Hechos, el capítulo 20, hay un error ahí. En vez de Hechos 2, es Hechos 20, versos 2 y 3. Sabemos que probablemente él escribió esta carta desde Corinto, y cerca de Corinto estaba la isla de Cencrea,
Y Febe, que es la mensajera que lleva la carta, era de Cencrea, era una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Así que más o menos sabemos que él estaba en Corinto a eso de el año 57 después de Cristo. Al año 57 después de Cristo. Así que podemos decir con menos certidumbre, pero con alguna seguridad, de que la fecha probable es el año 57 después de Cristo y que probablemente fue llevada por Febe. Si usted va al capítulo 16 del libro romano, y ustedes tienen sus Biblias abiertas y espero que la mantengan abierta, en el capítulo 16 él da un respaldo y le pide que reconozcan y que le dé la mano a una diaconisa. Interesante, porque cuando nosotros leemos a Pablo en Timoteo, no hablan de diaconisas, solamente de diáconos. Y cuando vemos a Hechos capítulo 6, no oímos de selección de diaconisas, sino de diáconos. Pero ya para el año 57, los hechos fue cubriendo más o menos los años 30, ya unos 20 años después, ya la iglesia estaba desarrollándose y el rol de la mujer fue engrandeciendo y Febe era ministro, porque los dos ministerios ordenados de la Biblia son presbíteros, obispos y diáconos, son los tres que diga. Obispo y presbítero es lo mismo, es usado intercambiablemente. Obispo, presbítero, un anciano, persona con cierto testimonio y con cierto cargo en la iglesia. Los pastores fueron primeramente ancianos. Los pastores y maestros eran primeramente obispos. Estas eran las personas que estaban a cargo de supervisar la obra mientras los apóstoles estaban haciendo la obra misionera. Entonces los dos, porque obispo y presbítero son intercambiables, y las dos órdenes en términos de oficios en la iglesia eran diáconos y presbíteros o ancianos. Ancianos y diáconos. Los diáconos o diaconisas en este caso son ministros, las personas que hacen el trabajo que hace el anciano en la ausencia del anciano. Por ende, daban clases, predicaban, daban ayuda a los necesitados, eran siervos de Dios. Y esta mujer, Febe, era de tan renombre y para Pablo era una persona importantísima. Ella llega de Cencrea, llega a Corinto y allí se encuentra con Pablo. Ella le dice que ella tiene viaje a Roma. Obviamente ella es una cristiana gentil, y es mujer, así que no va a haber ningún problema con ella entrar a Roma. Y ella es la que va a llevar la carta de los romanos a la iglesia en Roma. Y él les pide a ellos que la respalden, que la reciban, que le dé, que la traten con hospitalidad. En otras palabras, prepara una cama y dale comida y recíbela como ministro del Señor. Y esta carta fue probablemente llevada por ella. Fue escrita laboralmente, manualmente, por un tal Tercio. Tercio posiblemente era un ex esclavo romano. Tercio quiere decir número 3. Los esclavos le daban números en vez de nombre. Él se convierte en uno de los viajes misioneros de Pablo y aparentemente tenía la capacidad de escribir griego con gran facilidad y era también bilingüe, que entendía el hebreo o el koiné. Pablo era bilingüe, quizás tenía dominio de 3 o 4 idiomas, era un hombre erudito. Pablo le dicta a Tercio, Tercio lo escribe, Febe lo lleva a nombre de Pablo. Así que están teniendo ahora una introducción a cómo la Biblia fue escrita, ¿verdad? Tercio se sienta y escribe lo que Pablo le dice y él empieza: yo, Pablo, bla, 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 apóstol
apartado por Dios. Y él lo escribe y lo escribe. Pablo quizás le da una firma, una anotación indicando que es él autorizándolo. Se le entrega la carta a Febe. Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, aparentemente en esa iglesia el liderazgo de ella fue sobresaliente y ella recibe reconocimiento de parte de Pablo. Pues bien, y seguimos. El tema de esta carta, y si ustedes lo van a leer y seguir estudiando, el hermano Rey regresa y él tomará sus temas. Cada vez que yo regrese, si tengo que suplirle, pues le daré un seguimiento al capítulo 1, después al capítulo 2 y así siguientemente, para que puedan seguir el tema, pero por sus propias cuentas lo pueden hacer. El tema del libro de Romanos se encuentra en el primer capítulo. Usualmente los temas se encuentran en el primer capítulo. ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? Vamos a ver la ocasión. Pero el tema que se desglosa a través de los escritos es la revelación del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que se considera esta carta la carta más importante, porque es la carta que con mayor facultad expresa lo que es la salvación por medio de la fe y creencia en que la obra que hizo Cristo en la cruz y al resucitar es suficiente para declararnos a nosotros los pecadores que creemos en Él justos. Por lo tanto, es el libro donde la doctrina de la justificación por la fe es mayormente desglosada a un nivel que causó avivamiento a través de la historia de la iglesia. Cada vez que alguien leyese el libro de Romanos, profundamente impactado fue su vida, que causó movimientos globales. Causó la mera lectura del libro de Romanos causó avivamientos en diferentes siglos. Entonces, la justificación por la fe para ambos grupos. Hay dos grupos. Para Pablo hay dos grupos. Los dos grupos son los judíos, el pueblo escogido de Dios, y los gentiles, aquellos que no eran un pueblo. Y él propone que a través del Calvario estos dos pueblos se hacen un pueblo que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir a cuál es la ocasión, por qué él escribe esta carta. ¿Por qué es que Pablo se sienta y escribe esta carta? La ocasión siendo Pablo el apóstol a los gentiles, y esta iglesia que ya era mayoritariamente gentiles, él no había tenido la oportunidad de darles un don espiritual, de ministrarles a ellos la gracia que él había recibido. Era una iglesia que mayoritariamente era gentil y él era el apóstol a los gentiles, pero él no había tenido la oportunidad de ministrarles. Por ende, él decide, voy a escribirles a ellos para explicarles a ellos lo que es el evangelio, porque si otros le predicaron y ellos recibieron a Cristo, pero yo fui el que recibí el evangelio para los gentiles. Entonces, él todavía no los había visitado, él deseaba visitarlos y traerles un mensaje de gracia y traerles un don espiritual. Pero también él tenía el empeño de ir allá a buscar, ya los romanos eran económicamente mejor preparados para apoyar la obra misionera que otros pueblos. Y él quería procurar su ayuda financiera para llegar a hacer un viaje hasta España. Él quería cubrir el continente, que en aquel entonces no se conocía como Europa, pero ahora se conoce como Europa. El evangelio había llegado a Roma, que era la capital del imperio, y Roma había batido a todos los pueblos, Alemania, Britania, España, todos esos pueblos estaban bajo el imperio romano, que al escribir la carta a los romanos, esa carta se podía difundir por todo el mundo entero, en aquel entonces el mundo conocido. Pero él tenía un empeño de llegar hasta España. Y les quiero dejar saber
que por medio de testimonios de Clemente, que era uno de los padres de la iglesia, y otros padres de la iglesia que conocían a Pablo o conocían de Pablo, ellos dan escrito de que él sí salió de esa encarcelación en una casa. Él salió a suelto porque él ganó el caso y llega a Roma, recibe el apoyo y predica y llega a España. Así que el primero que llevó el evangelio a España fue el apóstol Pablo. Y regresa de España a Roma, y para ese tiempo de su regreso, el que estaba ya no era Claudio, llega a ser Nerón. Y Nerón persiguió y culpó a los cristianos, y bajo el poder y la autoridad de Nerón, Pablo fue decapitado y muere por el evangelio. Fue una vez más encarcelado por predicar el evangelio. Así que ya tienen un poquito del trasfondo del autor de la Biblia, el autor de este gran libro. Y tienen en mente que la vida de él era predicar el evangelio. Y él estaba buscando apoyo, sí, para que él pudiese ir hasta España y allí buscar dónde hospedarse y empezar a predicar como él siempre predicaba. Él iba a la plaza de mercado, él iba a la plaza, al centro, al tribunal, donde estaban todos los dioses, y allí empezaba a predicar. De todos modos, esta es la ocasión. También, como la iglesia era mayormente gentiles, Pablo quería asegurarles que ellos estaban bajo la sentencia de Dios por su pecado de igual forma que los judíos. Ya usted se puede imaginar, cuando una iglesia tiene diferentes grupos étnicos, siempre los grupos étnicos buscan bulla, buscan problemas. Si solamente tenemos jamaiquinos y de Trinidad, pues los jamaiquinos se van a enfunchar con los de Trinidad y viceversa. Los puertorriqueños y los quisqueyanos, dominicanos, siempre, no, porque el mangú es mejor que el mofongo. Y empiezan y empezamos, y siempre en todo lugar que hay grupos étnicos, pues siempre uno piensa que lo suyo es lo mejor. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Roma, y que como ya los gentiles eran mayoría y los judíos eran minoría, pues ellos pensaron, pues esto del cristianismo ha prosperado desde que nos incluyeron a nosotros, porque ustedes lo hicieron todo mal. Y él empieza a corregir esa mentalidad y a darle honor y establecer que la llegada de Cristo es el cumplimiento de las promesas al pueblo escogido, y que ese pueblo judío es el vehículo que Dios escogió para traer el Salvador del mundo. Y empieza a corregir y a entender que ellos eran tan culpables como los judíos, y los judíos eran tan culpables como los gentiles, y que ninguno de ellos tenía excusa, y que nadie tenía la justicia de Dios. Nadie se declarará justo por su grupo étnico, por su conexión biológica o no biológica a Abraham. Nada de eso justifica. Y él empieza a hacer su caso. Y el libro de Romanos es como si tuviera un abogado en un tribunal de justicia haciendo un caso, y cada capítulo él empieza a probar y a dar evidencia de que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Los judíos son descalificados porque, habiendo tenido la ley, no la cumplieron. Y los gentiles están descualificados porque habían recibido revelación de la creación y conocían de Dios, y decidieron adorar a la criatura en vez del Creador. Así que nadie tiene excusa. Por tanto, todos han pecado y somos todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que esta es la ocasión por la cual
él decide escribir este libro porque había oído que habían unos chismes y que algunos gentiles se sentían un poquito mayor que los judíos. Quizás algunos judíos se sintieron ofendidos y que esto iba a traer pues división a la iglesia. Y Pablo se sienta y explica que no hay ni uno sin culpa. Todos somos pecadores. Y cada persona, sea judío o gentil, queda en necesidad de la gracia de Dios. Y vemos que en Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad, hablando de los gentiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Wow. Ok. Y seguimos. Ahora vamos a darle darle a entender que los judíos de igual forma están descualificados. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la ley. Ellos tenían una ventaja. Dios se los puso por escrito. Le hizo una nota. Esa nota se llama los 10 mandamientos. Le hizo una nota y lo hizo por escrito. Y se la dio. Y ellos violaron la misma. Así que ni los judíos ni los gentiles. Pero las buenas nuevas es esta. Y ahí es donde llega al verso 16 y 17 del capítulo, que son los textos clave. Las buenas nuevas es que aun cuando todos somos culpables, todos podemos acudir a la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo? Por medio God's love for sinners. Lo escribí en inglés. God's love for sinners is expressed. El amor de Dios para los pecadores es expresado en que el Hijo de Dios murió por pecadores. Y ahora los pecadores pueden recibir la gracia por medio de fe en su Hijo Jesucristo. No sé por qué me dio la gana escribirla en inglés. A lo mejor recibí una llamada y se me olvidó de que estaba maquinillando en español. Como yo pienso en inglés primero, pues lo maquinillé. Eso es evidencia de que tengo dos mentes. El libro de Romanos se considera como la constitución de la fe cristiana. Y así es que ese es el apodo. Si alguien te pregunta, ¿y cuál es la constitución de la fe cristiana? El libro de Romanos. En la historia, en la historia de la iglesia, la lectura de este libro fue causante de grandes avivamientos. Martín Lutero, encontró liberación. Él se sentía totalmente derrotado. Era un erudito, hablaba y leía hebreo, latín, alemán, griego. Era un fenómeno intelectual. Martín Lutero, uno de los más dotados teólogos de la historia, pero no podía vivir un cristianismo basado en condiciones y basado en obras, y se encontraba constantemente frustrado de que el enemigo de su alma siempre le tenía la ventaja. No entendía que no somos salvos por nuestras obras, sino por fe. Se le hacía difícil. El Vaticano no permitía y había hecho, el Vaticano en Roma había hecho una religión donde uno se tenía que ganar el cielo a través de pagar con dinero para que alguien te saque de la pena del purgatorio y te lleve a la gloria, porque nadie puede ser lo suficientemente santo, ni Cristo te puede ayudar. Necesitamos la ayuda de todos los santos y especialmente de la Virgen María, y que ella nos saque de pena y nos lleve a la gloria. Y empezaron a vender lo que se llama indulgencias, y él empezó a leer y no encuentra nada de esto de indulgencia. Él sabe que eso de indulgencia viene a través de otros escritos que no son bíblicos. Él empieza a leer el libro de Romanos y de momento, leyendo a Pablo, le explota la mente y hay una implosión interna. El Espíritu Santo le reventó la mente y ahí entendió que nadie es justificado por la ley, nadie es justificado por obras, y que todos somos salvos por gracia y que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y él empieza a romper con esa atadura romana
y le escribe el Vaticano y ataca a uno de los cardenales y algunos de los protagonistas allá en Roma que estaban vendiendo indulgencias para sacar a personas que ya se habían muerto, a personas ya bautizadas y se habían muerto y porque no consistían, no eran consistentes y había que sacarlos de pena y era una forma. Era un pirámide, era lo que se llama un chanchú financiero para ganar dinero y hacerse rico y vendiendo, y solamente un cura podía sacar y habían que hacer, y por 9 días sacar un revolú de doctrinas que la verdad es que uno se queda mareado con todo eso. Y él, leyendo Romanos, lo que el Espíritu Santo utilizó para romper esa atadura fue el libro de Romanos. Por eso es que este libro es importantísimo. Lutero encuentra la liberación como al igual Juan Wesley. Y Juan Wesley no era católico, él era anglicano. Y él estaba predicando el evangelio porque a su mamá le enseñó el evangelio y lo criaron en el evangelio y él lo predicaba porque él entendía que era mandato de Dios, Lutero lo hacía porque la iglesia le dijo que él no era suficientemente santo y Juan Wesley lo hacía porque él entendía que Dios exigía que nosotros predicamos el evangelio y lo hacía para cumplir con Dios. Y él tiene la misma experiencia y leyendo Romanos le causa una implosión y él entiende que somos salvos por gracia. Y esto causa un avivamiento que desarrolla un evangelio poderoso. De ahí nace la iglesia metodista, de ahí nace la iglesia wesleyana, de ahí nace el anglicismo americano, de ahí nace la iglesia nazarena, de ahí nace el movimiento de santidad, Holiness Movement, y el nieto de todos esos movimientos es la iglesia pentecostal, que se lo debe a Juan Wesley. Y imagínense, todo por la lectura del libro de Romanos. Así que, amados hermanos, es importante que leamos y que estudiemos este libro. Y yo solamente le estoy dando un resumen, una introducción a la importancia, basado en este primer capítulo nada más, ¿verdad? En el siglo XVI la iglesia experimentó una liberación por medio de la lectura de esta epístola y se considera el libro más importante de la Biblia. Ahí nace la iglesia protestante, donde rompe con el Vaticano. Bien, vamos a ir rápidamente a un resumen del primer capítulo. No voy a adentrar a los versos profundamente, solamente dejándoles saber. Pueden tomar notas y es más, voy a quitar la cara mía de aquí para que ustedes vean las notas bien y así no se les haga difícil. Un resumen de Romanos 1. Son 16 capítulos, amados. Estaría yo hasta el viernes que viene dándoles resumen, porque es tanto y tanto y tanto lo que hay en este libro. Solamente del primer capítulo. Pues bien, vamos al primer capítulo. Los primeros 7 versos. ¿Qué sucede en esos 7 versos? No, nosotros lo leímos ya. Pablo se identifica como apóstol. En otras palabras, el apóstol es un enviado de Dios. Él se identifica como el enviado de Dios. Dios lo envió para que le escribiera a los romanos. Y siervo de Jesucristo. Y extiende un saludo a todos los creyentes en la ciudad de Roma, la cual es la capital del imperio romano. Esta era una iglesia importantísima porque era una iglesia que estaba en la capital del imperio. Y él nota la importancia de eso y él tiene unos planes para ir allá. En los versos 8 al 13 del primer capítulo, Pablo no había visitado a Roma, pero les asegura a los creyentes allí que él había oído de la gran fe que ellos tenían, que se oía por todo el mundo de que esta iglesia en Roma, yo no sé quién la fundó, posiblemente Pedro, probablemente fueron aquellos que oyeron las lenguas que se escucharon en el día de Pentecostés o lo oyeron en latín. Y al oírlo en latín, algunos de ellos llevaron el evangelio a Roma y la iglesia explotó. Y era una iglesia poderosísima
una iglesia de reconocimiento y renombre. Y él les dice que él había oído de su gran fe y su testimonio vertical, pero él expresa el deseo de visitarles en un futuro para traerles un don apostólico, porque él es el apóstol a los gentiles y él quería traerles un don y a la misma vez recibir bendición de ellos. Así es que trabaja. Nosotros, yo doy la palabra, pero ustedes me bendicen, y cada vez que voy a la iglesia, la gente dice, ay pastor, esa palabra, ay pastor, esa palabra. Pero amado hermano, ustedes me bendicen al ver a algunos de ustedes crecer y desarrollarse. Ese es el gozo de cualquier pastor. Así que esto va de dos vías. Muy bien, y los versos 14 y 16, que están entrando a los versos importantísimos, los versos claves, el 16 y el 17, el apóstol siente la responsabilidad de presentarle el evangelio a personas de todo trasfondo. Aquí él empieza a establecer de que el evangelio es para todo el mundo, los nobles y los pobres, los sabios y los necios, los poderosos y los débiles. En otras palabras, el evangelio es para todos. No es solamente para aquellos que tienen su maestría y su doctorado. El evangelio es para aquel analfabeta que tiene amor de Dios. Tú no sabes cuántos campos en Puerto Rico y en Santo Domingo se han levantado iglesias poderosas por personas que apenas pueden leer la Biblia, pero tienen una unción tan y tan terrible y proclaman el evangelio, que Dios hace señales y prodigios y establece su reino. El evangelio de Dios es para todos, 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 todos. Todos los grupos étnicos, los de alta cultura, como igual a los pobres, los sabios, como igual a los necios. Pablo está diciendo, el evangelio cubre todas las esferas de la sociedad. Y vemos también en Gálatas, porque el libro de Gálatas es como si fuera compañero del libro de Romanos. Si uno va a leer y estudiar Romano, también tiene que leer y estudiar Gálatas, porque hay muchos temas que sincronizan y él cubre en ambas cartas los mismos temas. Y aquí en el capítulo 3, versos 26 al 29, lo tenemos ahí para que lo lean. Pues todos sois hijos de Dios, Pablo les dice, por la fe en Cristo Jesús. Esto es importante. Mira lo que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, cuando uno recibe a Cristo, ya es una persona nueva. No puedes bregar con lo mismo él dice en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. No bregamos con las personas basadas a su pasado estado. Y porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Gálatas estamos hablando de un texto revolucionario. Y hay muchas iglesias reformadas, iglesias protestantes, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, que no entienden este verso y subyugan y marginan a la mujer. La tienen haciendo solamente cuidando los niños, limpieza, cocina, darle clase a las nenas, pero no pueden ejercer ministerio. Esto es un disparate, es una cosa que no es bíblica, es una cosa que cuando uno está revestido de Cristo, el don que Cristo te da no puede ser limitado por género, por grupo étnico, por color, por nada. El que está revestido de Cristo es. Alaba si puede. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que vemos que el apóstol Pablo es consistente. Febe, diaconisa. Más tarde él dice en este mismo libro que hay una apóstol mujer que se llama Junia. Ella es colaboradora con el apóstol Pablo, que quiere decir de igual autoridad que el apóstol Pablo. Vemos que el poder del evangelio de Jesucristo es poderoso y ofrece salvación a todos los que creen. El poder del evangelio es que explota todas las limitaciones
de las culturas, de la situación del hombre caído. Y la nueva creación no tiene límite ni de varón ni de hembra, ni de judío ni gentil, ni de sabio ni necio, ni de noble y pobre. Todas esas cosas que nos separan, todos desaparecen en Cristo Jesús. Somos uno. Entonces empieza a enfatizar que no es por obra ni por genética, es por la fe. Y el verso 17, que es un verso revolucionario, dice, Pablo introduce el tema de la justicia de Dios. Para Pablo, este libro, el tema principal es la justicia de Dios. Dios exige que el que peca tiene que morir. Y la muerte es la separación del ser humano y Dios para jamás reconciliarse, excepto que él hizo un plan de redención. Y este es un tema clave para el resto del libro de Romanos, porque Dios es justo. Él tiene que condenar al pecado y juzgar al pecador. Dos cosas que no puede obviarse. Él tiene que condenar el pecado y también juzgar al pecador. Amado hermano, no es el pecado ni el ser pecador que te separa de Dios. Es la falta de fe. Porque Él hizo un camino para salir de esa disyuntiva, de ese dilema. Porque todos somos pecadores y todos hemos pecado. Y no hay ni un justo, ni siquiera uno. Ah, no, pero este pecado es peor que aquel. La homosexualidad es peor que el robo. Esos son disparates humanos. Amado hermano, no hay excepción. Él juzga el pecado y al pecador, pero provee un camino. Y el camino no es nada menos que creer en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz y recibirlo como Señor suyo. Amado, aún así Dios ha provisto un camino por el cual el hombre puede cumplir con la justicia que Dios exige. Aún así, siendo justo y teniendo que por obligación a su carácter, a su integridad, a su persona, Él tiene que juzgar el pecado y condenar el pecado y juzgar al pecador. Pero aún en ese estado vertical, Él crea un camino para que el hombre pueda cumplir con la justicia de Dios que Él mismo exige. ¿Y cuál fue? La encarnación. Lo que ningún judío podría pensar que Dios haría. Todos los que creen en Cristo son justificados ante Dios. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, muere por nosotros. Y su muerte nos cubre de todo pecado. Y ellos reciben el poder para vivir victoriosamente como sus discípulos. Ok, y esto lo vemos también claramente en Efesios. Todos los escritos de Pablo coinciden. En Efesios capítulo 2, los primeros 10 versos, lo tenemos ahí, vamos a leerlo. Y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Sabe que yo no podía revivirme a mí mismo? Él tenía que darme vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estaba bajo el poder del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero, claro, me encanta ese pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el Evangelio. Este pasaje en Efesios es riquísimo. Eso es un filet mignon espiritual. Gloria a Dios. Entonces, versos 18 al 32, que es el final del capítulo, lo que hace el apóstol Pablo es mostrarle, en el capítulo 2 va a decir, los judíos no tienen excusa. Ahora en el verso 18 al 32, los gentiles no tienen excusa. Va a descualificar los gentiles de poder cumplir con la justicia de Dios. Y que queriendo decir que de la única forma que un gentil se puede salvar es creyendo en el Señor Jesucristo. De la misma forma, Él va a hacer lo mismo con los judíos. Verso 18 al 32 dice, en este pasaje Pablo hace un cambio y se dirige al dilema de los gentiles. Y es como si Pablo fuera un fiscal en un tribunal de justicia para exponer que los gentiles no tienen excusa y serán juzgados por Dios. Él comienza diciendo que ellos recibieron la revelación por medio de la creación. En un momento dado, Pablo dice que Dios se les reveló a ellos en su conciencia, que en su conciencia ellos sabían que hacer esto era malo. Y él ahí describe actos inmorales, actos de lascivia, actos anormal, en contra de la biología, en contra de la creación. Y él describe esas cosas y él dice, ellos sabían que eso estaba mal. Ellos sabían que no era normal, porque yo había puesto en ellos el conocimiento de que la creación no funciona así. Amados hermanos, esto no es nada nuevo. Estamos viviendo en el siglo XXI, el capítulo 1 de Romanos, que llaman el mal bien y el bien mal. Amado hermano, nosotros no somos salvos porque no somos este tipo de pecador. Nosotros somos salvos porque creemos que todos nuestros pecados nos descualifican. Aquí el problema, especialmente en la iglesia evangélica americana, es que le dan un tenor a ciertos pecados y a otros ojos ciegos, oídos sordos. Pero eso no es tan malo. Yo lo hago, pero de vez en cuando y siempre pido perdón. Amados hermanos, el pecado nos descualifica, la gracia nos recibe para atrás. Todos somos salvos de la misma forma. Ellos sabían que estaban violando la ley de Dios que estaba escrita en su conciencia. La ley de Dios estaba escrita en las tabletas que estaban en el arca, donde la presencia de Dios, y los rabís y los sacerdotes la leían todos los cultos. Ellos se lo sabían. Por la mañana la recitaban, por la tarde la recitaban, por la noche la recitaban, se la enseñaban a sus hijos, se la memorizaban, los hacían responsables a cumplirla, y aún haciendo todas esas disciplinas fallaron. En el caso de los gentiles lo tenían escrito en su conciencia, y que dice que ellos están sin excusa y serán juzgados por Dios. Él comienza diciendo que ellos recibieron revelación por medio de la creación. Esto lo dice Albert Einstein. Él miró al universo, al espacio, con sus organizaciones matemáticas, haciendo fórmulas matemáticas. Y él empieza a ver la velocidad de la luz y empieza a ver el arco del tiempo y ve que si uno pudiese moverse más ligero que la luz, pudiese detener el arco del tiempo y llegar más allá del tiempo, llegar ayer, antier, llegar a mañana, hoy,
él dice, yo no lo puedo hacer porque no puedo viajar a esa velocidad, pero una mente superior a la mía me dio a entender que todo esto tenía su relación. Él entiende, y él no era un cristiano, no era un creyente en Dios, pero él confiesa de que al mirar al universo no puede remediar la disyuntiva que tenía en su mente, y entendía que una mente mayor que la de él había hecho todo eso. Él comienza diciendo, Pablo comienza diciendo que ellos recibieron la revelación por medio de la creación. Ellos no hicieron caso y comenzaron adorando a dioses falsos. Esto de la inmoralidad no es el problema. Nosotros somos expertos en hablar de los peores pecados. El homicida es lo peor, el que viola a una mujer es peor, el que viola a un niño, ese sí que es el peor. Y pensamos que estos son los pecados. El peor pecado es que Dios creó al hombre para que viviera con él, para que tuviera comunión con él. Y en vez de tener comunión con Dios, empieza a tener comunión con dioses falsos, con dioses de palo, con dioses de sus deseos inmorales. Todo pecado tiene su raíz en la adoración. El hombre fue creado para adorar a Dios, y cuando reemplaza la adoración de Dios con la adoración del dinero, la adoración del tiempo, la adoración de las mujeres, la adoración de los hombres, la adoración de propiedades, la adoración de Hollywood, la adoración del deporte, la adoración de las vacaciones, la adoración del tiempo libre, la adoración de hacer lo que me da la gana, empieza el hombre a decaer a un nivel inmoral que termina adorando hormigas en vez del Dios de toda la creación. Dioses falsos procurando sus deseos malos. Apartados de Dios y su justicia, ellos quedan sin esperanza, condenados por su conducta inmoral y depravada. Romanos 1, 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo está diciendo, mira, la sentencia está basada en que hemos violado el principio de la alabanza y la adoración. El peor pecado es adorar al que no se lo merece. Darle prioridad al tiempo en vez de Dios. Darle prioridad al dinero en vez de Dios. Darle prioridad a tu familia en vez de Dios. Darle prioridad a tus vocaciones, a tus deleites, a tus deseos carnales en vez de Dios. Ese es el pecado, porque Dios te creó para Él, para que lo disfrutara a Él y para Él bendecirte a ti. Romanos 1, amados hermanos, Romanos 1, lo terminamos. Hizo un resumen del pecado que Dios va a juzgar. Y él termina en el capítulo 3 diciendo, todos han pecado, no hay nadie justo. Él repite lo que el profeta Isaías declara, que investigó, miró desde Adán hasta el presente y no hay ni un justo, ni siquiera uno. Entonces empieza a mediados de capítulo 3 a crear y a difundir una historia donde llega al único que nunca pecó, al único que cumplió, al único que hizo la voluntad de Dios. Y Él
Él, Él murió por todos nosotros. Oh, qué miserable es el hombre cuando se encuentra sin respiro y sin escape de ese juicio mortal. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Y él expira y exhala y dice, pero gracias le doy a Dios por Jesucristo, que murió por mí. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico de hoy. Espero que les haya provocado leer un poquito más de Romanos y entrar con luz de detalle a esos versos y escudriñarlos y ver la gran misericordia de Dios, la gracia, el amor inefable. Me encanta esa expresión. En inglés, indescribable love, como que le falta algo. En español luce tan lindo. Un amor inefable. Un amor inefable. No hay con qué compararlo. Ni siquiera el amor de madre puede llegar a ese amor. Quizás lo más que se acerca es el amor de madre, pero ni aún eso. Porque aunque una madre pudiese olvidar, oh Israel, yo nunca te olvidaré. ¿Por qué? Porque tengo tu nombre esculpido en la mano. Y cada vez que abro la mano veo tu nombre. Oh Efraín, Efraín, quise destruirte, caerte encima y juzgarte. Pero mi corazón se inflamó de compasión y con gran misericordia te restauraré. Qué lindo es el amor de Dios. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Señor, por este día, la grandeza y la belleza de tu palabra. Te pido, Señor, por nuestros hermanos que están afligidos. Señor, te pido por aquellos que están luchando con el coronavirus. El compañero de trabajo de mi sobrina, que no solamente salió con coronavirus, pero su bebé infante también salió positivo. Señor, ten misericordia. Por la prima de mi esposa, Sonia Cruz, que está recuperando. Por el hermano de Carrucha, Rogelio, que tratando de recuperar de cirugía en su espalda, contrajo el COVID dentro del mismo hospital donde lo operaron. Y ahora no solamente tiene que recuperar de cirugía, pero también tiene que batallar contra este virus. Señor, ayúdanos, Señor. Estamos entrando en una segunda ola de este coronavirus, Señor. Cuida a nuestra gente, protégelo, Señor. No permita que ningún mal se nos acerque. Ayúdanos a ser juiciosos, inteligentes, comprometidos con la verdad. Señor, fortalece tu pueblo. Tú estás haciendo cosas. Tú estás detrás de todo esto, Señor. Tú eres el poderoso de Israel. A ti nadie te engaña. Tú eres el que todo lo sabe y que todo lo puede. Nuestra confianza está en ti, oh Jehová. Te pido por aquellos que luchan con el cáncer, como Ruby Davenport, Ricardo Rosario, Milka, Señor, por Eri, el hijo de Carmen, por su tío también, Señor, pon tu mano poderosa sobre él. Se ha engrandecido en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor.
Por mi hermano Rey que perdió su trabajo, Señor, ayúdalo, Señor, provéele, oh Dios mío. Dale sabiduría de lo alto, Padre. Seas engrandecido, oh Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Regresamos aquí mañana a la 1:30 para el culto hispano. Culto completo con adoración y prédica. Espero que el estudio bíblico haya sido de provecho para todos. Dios les bendiga.